Hola, buen día, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Pretsu. Entonces, antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y estaremos subiendo más contenido como este. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el ejercicio número 10, desde el cual nos dice lo siguiente. Que si el segmento AAB es perpendicular al segmento BE y también el segmento EF es perpendicular al segmento BE. Además, también nos dice que el segmento de BAC es congruente con el segmento de DAE y el segmento AB es congruente con el segmento de AF. Entonces nos pide demostrar que los triángulos 1 y 2 son congruentes y además calcular los valores de XY y del ángulo Z. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver lo que nos está dando el problema. Nos está diciendo desde un inicio que como el segmento de A a B es perpendicular con el segmento que va de B a E, entonces recordemos que perpendicular nos está queriendo decir que se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, de esto, entonces podemos concluir que el ángulo ABD va a ser igual a 90 grados, es decir, este ángulo de aquí, ¿okay? Porque nos estaba diciendo el problema que el segmento de AAB, es decir, acá y BAD, este otro, son perpendiculares, entonces el ángulo que se forma entre esos dos segmentos debe ser igual a 90 grados. Luego también nos está diciendo el problema que como el segmento EF es perpendicular con el segmento que va de B a E, entonces el ángulo que se forma entre esos dos segmentos, es decir, el ángulo CEF, debe ser igual también a 90 grados. ¿Okay? Porque tenemos que este lado, el segmento de EAF, es perpendicular con el segmento de BAE, es decir, de acá hasta acá. Entonces, como son perpendiculares, ese ángulo que se forma aquí, es decir, acá, el ángulo CEF que está representado con la letra Z debe ser igual a 90 grados. Entonces, desde ahí también podemos ver que Z es igual a 90 grados. El problema también nos está diciendo que el segmento de B a C es congruente con nuestro segmento que va de D a E. Entonces, el segmento de B a C debe ser igual a el segmento de D a E. Es decir, nos está diciendo que de aquí a aquí, B con C es congruente con DE, es decir, de acá a acá. Entonces deben ser iguales. Este de B a C es X y de D a E es 5. Y como son iguales, entonces eso debe ser igual a 5. Es decir, que X debe valer también 5. Luego, ¿qué otra cosa nos están diciendo? El problema también nos estaba diciendo que nuestro segmento de A a B es congruente con el segmento de E a F. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segmento de A a B debe ser igual al segmento de E a F. Entonces, aquí en la figura nos ubicamos cuál es el segmento de A a B, es decir, de acá a acá. Debe ser igual a el segmento de E a F, es decir, de acá a acá. Entonces, ya sabemos que de A a B es igual a 12, entonces aquí debe ser igual a 12. Y eso también es igual a E a F, y de E a F está representado con la letra Y. Entonces, Y va a ser igual a 12 también. Entonces, además, como el triángulo 1 y el triángulo 2 comparten un mismo segmento, es decir, comparten el segmento de C a D, es decir, este de aquí. Los dos están compartiendo ese mismo segmento. Entonces, ese segmento va a tener la misma longitud para ambos. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Esto por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Ya habíamos encontrado que tienen dos lados iguales y además de esos comparten ángulos iguales, es decir, el de 90 grados. Entonces, por ese criterio podemos concluir que ambos son congruentes.
nos piden observar las siguientes figuras. Nos preguntan cuáles son semejantes según tu opinión y cuáles son congruentes. Entonces tenemos estas 4 figuras, figura A, B, C y D. Entonces recordemos las definiciones de semejantes y congruentes. Entonces 2 figuras se dice que son congruentes si son de igual medida y sus ángulos también son iguales. Y semejantes también vamos a tener algunos criterios en los cuales nos va a decir que la razón entre los lados deben ser proporcionales. Entonces observamos estas figuras. En la figura A, B tenemos 3 flechitas. En la figura C tenemos 6 y en la figura D otras 3. Entonces desde primera podemos ver que la figura C no va a ser congruente ni semejante a ninguna de las otras 3, ya que no son iguales. Desde ahí vemos que no. Esta tiene 6 y las otras 3. Entonces en la figura A, B y D también notamos que tampoco son iguales. Estas tienen distinta medida, son como que más grandes. Estas más pequeñitas y no van creciendo en la misma proporcionalidad. Estas están más grandes, aquí esta aumenta más y de aquí también, aquí como que se mantiene. Entonces tampoco esta con esta no son congruentes ni semejantes. Ahora checamos figura A con figura B. Entonces vemos que estas dos crecen más, estas crecen menos, pero aquí esta flechita que está aquí crece más y aquí no se ve, no tiene esa proporcionalidad. Entonces vemos que ninguna comparte que tengan sus mismos lados o figuras iguales. Entonces de aquí vemos que no se está cumpliendo ninguno de los criterios. Entonces vamos a poder concluir que ninguna es congruente ni semejante. Entonces ahora vamos a leer este otro. El número 1 nos pide realizar los siguientes ejercicios. Vamos a comenzar leyendo qué nos dice. Entonces dice: Rafael coloca una vara de 0.65 metros de altura de forma que el extremo de su sombra pues vaya a coincidir con el extremo de la sombra que de ese árbol. Entonces la sombra de la vara nos está diciendo que es de 1.3 metros y la sombra del árbol 7 metros. Entonces teniendo en cuenta todos estos datos nos pregunta que nosotros debemos calcular cuál es la altura de ese árbol. Entonces, primero lo que debemos hacer es, nosotros con los datos del problema, crear nuestra figura. Entonces vamos a ver primero. Entonces nos está diciendo que Rafael nos colocó que una vara de 0.65 metros de altura. Y nosotros tenemos otro árbol, nuestro arbolcito de aquí, del que no conocemos su altura. Pero sí conocemos otras cosas. El problema nos está dando que la sombra de esa vara es de 1.3 metros. Entonces, digamos que esta vara está proyectando aquí una sombra. Y la sombra del árbol con la de la vara coinciden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí estas dos varas coinciden. Entonces, vemos que aquí tenemos nuestro árbol, la vara, y ya vamos a ir anotando los datos que nos da el problema. Entonces, la sombra de la vara, es decir, de acá a acá, es de 1.3 metros. La sombra del árbol es 7 metros. Quiere decir que de acá hasta acá es 7 metros. Y la de 1.3 es únicamente acá. Entonces podemos formar aquí un triángulo. Además tenemos que esta vara de acá, el problema ya nos estaba diciendo que mide 0.65 metros. Y la altura de nuestro árbol, vamos a anotarlo con la letra H. Entonces esta de acá, esta es la que no conocemos. Entonces vamos a nombrar este triángulo A, B, C y D con esos puntos. Entonces con ese triángulo, nosotros por el teorema de Tales vamos a tener que el triángulo ABC, es decir, el triángulo más grande que se forma, va a ser congruente con el triángulo EDC. Entonces nosotros vamos a poder comparar cada una de las medidas de sus lados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular primero este lado, el lado de A a C. Entonces, nuestro lado de A a C entre, es decir, el lado más grande del triángulo más grande, entre ese mismo lado, pero para el triángulo más pequeño. Entonces, va a ser el lado AC entre el lado DC. Debe ser igual a
vamos a comparar el otro lado del triángulo más grande, es decir, en este caso, y de H. Y el segmento H es de A a B. Y eso entre ese mismo lado, pero ahora para el triángulo más pequeño, es decir, el segmento de D a E. Entonces, vamos a sustituir de A a C. De A a C, ¿cuánto vale? Es 7 metros. 7. Entre de D a C. De D a C, ya el problema nos dice que es 1.3. Y eso va a ser igual a el segmento A a B. Y A a B, ¿cuánto es? Está denotado por H. Entre el segmento de D a E, que está denotado por 0.65. Entonces, de aquí vamos a hacer un despeje. Queremos encontrar a la variable H. Entonces vemos que el H está siendo dividido por el 0.65. Entonces, como está dividiendo, vamos a pasarlo del otro lado de la igualdad con la operación contraria, es decir, con la multiplicación. Entonces vamos a hacer, va a quedar 7 por 0.65 y eso dividido entre 1.3. Eso debe ser igual a H. Entonces, 7 por 0.65 nos da 4.55 entre 1.3 igual a H. Entonces, haciendo esa división nos va a dar que eso es igual que H va a ser igual a 3.5. Entonces, la altura de este árbol aquí debe ser 3.5 metros. Ya encontramos la altura de este árbol para este problema. ¿Okay? Entonces, hasta aquí quedamos el día de hoy. No olviden darle like al video si les gustó para seguir compartiendo más contenido. Entonces, nos vemos la siguiente. Gracias.